Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Bueno, es nuevamente para mí un gran privilegio poder acercarme a cada uno de ustedes para enseñar la palabra de Dios, para que juntos, como familia del Señor, como iglesia, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien, que esta haya sido una semana de caminar con el Señor, de aprender de Dios y de verdad de corazón que podamos seguir avanzando en la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga a todos los que se van uniendo, de verdad, una excelente noche para todos. Y muy bien, quisiera hoy recordarles antes de empezar nuestros horarios. El próximo domingo tenemos nuestro culto al Señor a partir de las 9 de la mañana. Una vez más quiero insistir, seamos puntuales, lleguemos juiciosos porque a las 9 estamos empezando, teniendo ese tiempo de adoración, de alabanza al Señor y por supuesto un tiempo donde meditamos en la palabra de Dios. Espero que todos puedan llegar puntuales y que juntos nos gocemos en la presencia, en la misericordia, en el amor y en la gracia de nuestro Señor. Bueno, muy bien, quiero en esta noche hablar de un tema que es bien interesante. ¿Saben ustedes qué hace un intercesor? ¿Cuál es la tarea de un intercesor? Pues bueno, déjeme decirle, un intercesor es aquel que hace oración a Dios por las necesidades de otras personas. Como hijos de Dios, nuestras oraciones diarias también van a tener momentos en que dedicamos nuestros ruegos por las necesidades de otras personas. Fíjate que, claro, nosotros en la oración diaria, en ese tiempo a solas, en ese tiempo de oración a Dios, oramos por nuestras peticiones, cosa que está muy bien y debemos hacerlo. Sin embargo, también podemos ver que Dios quiere que oremos por las necesidades de otras personas. Qué interesante que nosotros podamos invertir un tiempo, unos minutos de ese tiempo de oración personal para que podamos traer a memoria y llevar delante la presencia del Señor en nuestros ruegos las necesidades de otras personas. Yo creo que tú y yo sí o sí conocemos muchas personas cercanas, algunas lejanas, algunas que de pronto hasta ni nos conocen y hemos visto en el día. Qué bueno que podamos llevar esas personas y sus necesidades en oración delante del Señor. Así que creo que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos ser intercesores de alguna u otra manera, ¿cierto? No es necesario, ¿no? Pienso que a veces que la gente se entere, no, es que yo soy el gran intercesor. No es necesario. Pienso que tan solo con que en tu corazón tengas la disposición de poder orar por otras personas, es más que suficiente, ¿verdad? Que tú puedas de pronto, si quieres escribir o para recordarlo cuando vayas a orar, hoy vi a esta persona, tiene una necesidad por esto y por lo otro, entonces va a ser interesante. Y como lo dije hace un momento, todos los creyentes deberíamos de alguna manera ser intercesores, ¿cierto? Una de las cosas que Dios nos pide a nosotros como hijos de Él es que no nos centremos tanto en nosotros mismos, sino que podamos pensar en otras personas. A veces la gente dice, uy, pero yo no puedo orar más de 5 minutos. Mira, te aseguro que si tú empiezas a hacer parte de tu vida de oración las necesidades de otras personas, vas a ver cómo te vas a encontrar en que el tiempo se te va y se te va. Ahora, la meta no es que voy a tratar de rellenar un tiempo, no, sino tratar de tener un tiempo de oración que sea de bendición, ¿verdad? Y entonces empiezas a tener estas peticiones, bien sea por alguien de tu familia, por un vecino, por un hijo tuyo, por tu esposo, por el negocio de otras personas. En fin, son muchas cosas por las que podemos orar. Sin embargo, hoy quisiera que pudiéramos conocer esta faceta en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue, es y será un gran intercesor.
Él, como lo pudimos ver en los evangelios, oraba por las personas, rogaba a Dios su Padre por las necesidades de otras personas. Y quisiera que hoy nos dedicáramos a ver este aspecto, aunque hay varios textos en la Biblia donde podemos ver al Señor Jesús llevando esta faceta de un gran intercesor, de alguien que ora a Dios por las necesidades de otras personas. Pero hoy quisiera centrarme solo en uno, y está en Juan capítulo 17. Me gustaría que pudieras ir buscando este capítulo, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y mientras que lo encuentras, quisiera ponerte un poco en contexto de qué es lo que está sucediendo en el momento de este capítulo 17. Podemos ver en capítulos anteriores cómo el Señor Jesús está preparando a sus discípulos porque va a haber un momento en el que Él no va a estar con ellos. Él ya ha estado viviendo con ellos, los ha estado preparando durante 3 años. Pero ha llegado el momento en el que Él ya no va a estar con ellos. Usted puede ver en el capítulo 18 cómo el Señor Jesús es capturado, ¿verdad? Llevado a juicio, es torturado y luego va a la cruz del Calvario y muere, ¿cierto? Y después vemos su resurrección. Esto es lo que está sucediendo en el capítulo 17 y justamente en momentos antes de que Jesús sea arrestado y separado de sus discípulos es que se da esta oración del capítulo 17. Así que acompáñeme en el capítulo 17 y me gustaría que lea conmigo el versículo 1. Juan 17, versículo 1, donde nos dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Y quisiera empezar haciéndole una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús en el versículo 1? ¿Qué cree usted que está haciendo? Pues está empezando a orar, ¿verdad? Está orando y va a empezar una oración que, según lo que nos relata el Evangelio de Juan, se toma 26 versículos. Una oración que él hace. Y él empieza dirigiéndose a Dios su Padre. Quiero que usted vea cómo el Señor es un gran intercesor. Es un gran intercesor. Es alguien que ora y, según lo que nos deja ver el Nuevo Testamento, Él sigue orando por nosotros. No solamente oró en ese momento, sino que aún en este momento nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, orando por ti y por mí. Pero quisiera que habláramos en esta noche de qué peticiones hizo el Señor Jesús a su Padre en esta oración. ¿Qué peticiones? ¿Qué le pidió el Hijo de Dios a su Padre? Y lo primero que quiero que usted vea está en los versos 11 y 12 de ese capítulo, del capítulo 17. Juan 17, versos 11 y 12. Y mira lo que dice: ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Lo primero que Jesús pide a Dios su Padre para la iglesia, para otras personas, es que Dios los proteja. Lo primero que Jesús pide es protección. Pero no es cualquier protección. No es la protección de un accidente, de una enfermedad. Va mucho más allá. Y quiero que podamos ver estos versículos con un poquito de cuidado.
Jesús pide a su Padre que proteja a sus ovejas, pero Él pide que los proteja, ¿sabes de qué? De perderse en el pecado. Esto es lo que Jesús está pidiendo a su Padre. Hay una bella realidad que nos provee el Evangelio del Señor. Y es que el Señor sostiene a los suyos, a pesar de sus debilidades, de sus caídas, de sus tentaciones, de sus problemas. El Señor sostiene a los suyos. Mis hermanos, ¿quieren saber por qué la iglesia no ha podido ni podrá ser erradicada del mundo? Porque Dios la sostiene. Es porque Dios la sostiene, es porque Dios sostiene a los creyentes. Es porque a pesar de nuestras debilidades, de cuando somos tentados, de cuando dudamos, de muchas cosas, ¿por qué de un momento a otro la iglesia sigue adelante a pesar de tantas contradicciones y de tantos contradictores? Se debe a que Dios ha respondido esta oración de Jesús, porque Dios nos ha protegido, inclusive, esto puede sonar un poco fuerte, nos ha protegido hasta de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, que es tan fácil de engañar. Por eso Jesús, en esa oración sacerdotal, como mediador, como el gran intercesor, le pide a su Padre: Padre, mientras yo estuve en la tierra, yo los guardé, pero ahora que voy a ti, te pido que seas tú quien los guardes, quien los protejas. Tú y yo sabemos que es una gran realidad, que nos enfrentamos a diversas luchas que pudieran hacer que abandonemos el camino de Dios. ¿O me vas a decir que no hay momentos en que tú y yo dudamos? Momentos en que la duda quiere venir a nuestro corazón. Dudas que a veces son infundadas por, de pronto, nuestra falta de profundidad en la palabra de Dios. Duda que a veces es infundada por Satanás. A veces nos desanimamos. Hermanos, a veces no hay quien camine contigo el camino de Dios. Y a veces uno se desanima cuando uno ve ese panorama. ¿Cómo así? ¿Solo yo? ¿No puede haber alguien en mi casa, en mi familia, que quiera caminar con Dios? ¿No puede haber un compañero en mi trabajo, en mi universidad, con el que yo pueda compartir lo glorioso que es caminar con Dios? Y a veces sí, nos va a tocar aparentemente solos. Pero así nos toque solos, es Dios quien nos va a sostener en esa soledad. Recuerda que Juan el Bautista, en ese momento en que es llamado, él vivía por allá en el desierto. Él prefirió aislarse de alguna manera, porque no quería contaminarse. Sin embargo, un gran profeta de Dios. Así toda la nación estuviera corrompida, alejada de Dios, la clase religiosa también lo estuviera. Él dijo: aunque todo el mundo abandone a Dios, yo no lo voy a hacer. Así que vendrán momentos de desánimo. A veces vendrá la enfermedad. En la enfermedad uno se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué le pasa esto a este familiar, a este ser querido? A veces vienen todos estos cuestionamientos, ¿verdad? A veces otras personas nos ofenden, otras personas nos hacen mucho daño. Y ni qué hablar del pecado de otras personas, que nos perjudica de alguna manera. Pero mis hermanos, ¿sabes por qué la iglesia no ha caído? Es justamente porque Dios el Padre ha respondido esa oración de Jesús. Porque es el Señor el que nos sostiene a pesar de nuestras múltiples caídas, debilidades, dudas, problemas, circunstancias. Es Él el que nos sostiene. Fíjate que Jesús dijo que la iglesia nunca sería derrotada, nunca sería arrasada. Y es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. A pesar de, tú puedes ver, investigar en la historia, cómo han perseguido a la iglesia. Y a pesar de todo eso, cuando más la persiguen, más se multiplica, más se fortalece y más personas son añadidas a la fe del Señor Jesucristo. Lo que nos garantiza, sin duda alguna, esa protección es esa oración. Mis hermanos, somos cubiertos con la fortaleza del cielo gracias a la intercesión y a la oración del Señor Jesucristo. Él es el gran intercesor. Qué bello es en momentos en que
uno pudiera decir, hasta aquí llegó mi carrera de fe, pero no es así. Dios ruega, Dios el Hijo ruega al Padre para que nuestra fe no falte, para que nosotros no retrocedamos, para que no abandonemos el camino. Es el Señor el que oró para que eso no sucediera. Entonces, demos gracias a Dios porque eso es así. Segunda petición que el Señor hizo. Leámosla ahí en el capítulo 17, pero leamos por favor juntos el versículo 15. Dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Aquí sí tiene que ver mucho toda la obra que Satanás y los demonios hacen para que los creyentes tropiecen. Y aquí el Señor le está pidiendo a Dios el Padre que proteja a la iglesia de la actividad de los demonios contra ella, que proteja de todo lo que el infierno planea, maquina, para hacer que la iglesia quede en vergüenza, para hacer que el evangelio quede en vergüenza, para hacer que los creyentes tropiecen y pierdan el ánimo, pierdan el rumbo de su vida. Por eso Jesús en su oración sacerdotal, en su intercesión también pidió para que Dios el Padre nos proteja del maligno, nos proteja del maligno. Creo, mis hermanos, y esa es una postura que creo que la podemos respaldar en la Biblia, creo que un verdadero creyente jamás podrá ser poseído por un demonio. Jamás, jamás. Pero lo que sí puede pasar es que un cristiano puede ser oprimido, que es una cosa diferente, ¿verdad? La posesión ya es algo que ese espíritu está dentro de él y gobierna su vida. Pero la opresión es una presión externa, ¿verdad? Que hacen los demonios y puede pasar con el creyente. Por ejemplo, un creyente tibio o un creyente rencoroso, un creyente que no persevera en la santidad, fácilmente es atormentado por una opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque le ha dado cabida a esas cosas en su vida. Pero Jesús pide que seamos protegidos del maligno, del maligno. Aunque el maligno ha sido derrotado por el Señor en la cruz del Calvario, eso no significa que como creyentes no debamos tomar las medidas necesarias para proteger la victoria que el Señor nos otorgó en la cruz del Calvario sobre Satanás y sobre los demonios. Una de las armas que utiliza el enemigo, y creo que esta es de las más letales, se llama el engaño. Es una de sus armas más letales. El engaño. ¿Cómo logró la serpiente hacer que Adán y Eva cayeran en el huerto? No fue por el miedo, no fue porque se les presentara infundiéndoles miedo, fue a través de un engaño, Y creo que por eso cuando Jesús ora por esa petición acerca de que el Padre nos guarde del maligno, me parece interesante ver cómo el Señor se refiere a algo que está en los versículos 13 y 14. Léelo conmigo. Dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Ojo que él menciona algo, les dije muchas cosas. Lo que Jesús dice es palabra de Dios. Lo que Jesús les dijo, según dice el versículo 13, llenó de alegría a sus discípulos. Pero dice el versículo 14, les he dado tu palabra. Y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Y versículo 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y aquí está la clave.
¿Cómo Dios el Padre protege a la iglesia del maligno? A través de la verdad de la palabra. A través de la verdad de la palabra. Hermanos, un creyente que tiene su Biblia cerrada será un creyente fácil de engañar por el enemigo. Fácil, va a caer muy fácil en las mentiras del engañador. Pero, por el contrario, un creyente que lee su Biblia, que la escudriña a diario y busca profundizar, conocer más a Dios, no va a ser tan sencillo que el enemigo lo engañe. No es tan fácil, no va a ser tan sencillo. Por eso, la forma en la que Dios el Padre protege la iglesia es a través de la palabra. A través de la palabra. Dice por allá en el libro de Amós, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Un pueblo que no tiene conocimiento es fácil de engañar por parte del enemigo. Acuérdense que el enemigo es mentiroso, el enemigo es un engañador y esa es una de sus armas más poderosas. ¿Por qué él sigue tratando con esta estrategia? Pues porque hay creyentes que no estudian la Biblia y por eso son tan fáciles de engañar. Entonces, por eso el Señor le pide a su Padre, Padre, protégelos del maligno, guárdalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Hermanos, qué bello es saber que cuando la iglesia está firme y profundiza en la Biblia, es una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, una iglesia que tiene discernimiento, una iglesia que no le come cuento a las mentiras del enemigo. Entonces, esta es la segunda petición. El Señor Jesús le pide al Padre, Padre, protégelos del maligno, porque el maligno es mentiroso. Y la forma de contrarrestarlo es con la verdad de su palabra, Tercera petición, acompáñame ahí al versículo 20. Y dice allí el Señor, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y aquí está la tercera petición. La tercera petición tiene que ver con la evangelización, con la gran comisión. Así que fíjate que el Señor dice en el versículo 20 que no le pide por esos discípulos, no solamente por ellos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Así que ellos ya eran discípulos. Pero el Señor le pide al Padre, Señor, no solamente te pido por ellos, pero dice el versículo 20, también por todos los que creerán en mí. ¿Y cuál es la causa de que ellos crean en Él? Y dice, por el mensaje de ellos. Entonces, la tercera petición tiene que ver con la evangelización. El Señor Jesús le pide al Padre, Padre, bendice la obra de evangelismo que hace la iglesia. Bendice esta labor que ellos hacen cada día de ir a las familias, de hacer estudios bíblicos, de poder presentar el evangelio, de poder hacer discípulos donde quiera que vayan. Jesús en realidad pidió por algo que a Él en realidad le apasiona, salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. ¿Cómo creerán aquellos que no lo conocen? Fácil, por el mensaje que los discípulos les comparten. Por el mensaje que los discípulos les comparten. Jesús oró, si tú te das cuenta, ¿quieres ver a Jesús orando por ti? Está en ese versículo. Porque Jesús está orando no solo por los discípulos que ya tenía Él, sino por los que habrían de creer. Y ahí estás tú en esa oración. Ahí están muchas personas que hemos creído, estoy yo. Ahí está el Señor orando por cada uno de nosotros. Mira, te pido por Juan Carlos, que cuando escuche ese mensaje lo crea y sea salvo. Y así puedes poner allí tu nombre. Te pido por ellos, te pido por Isabela, por Luciana, te pido por tantas personas. Y eso es lo que el Señor hace. Si tú te das cuenta, ahí estás tú en esa oración.
Ahí está el Señor orando por ti y por tu familia. Así que Jesús oró para que tú lo conocieras a través del evangelismo que otra persona hizo. Yo te aseguro que el evangelio de Jesús llegó a tu vida porque alguien que antes alguien le había compartido tomó la tarea de llevar ese mensaje a ti. Bien sea con un mensaje, con un chat, con una visita, con un café, o te invitó a la iglesia o a un grupo de oración, de tantas herramientas que tenemos hoy en día, pero de verdad que tú debes ser muy agradecido y orar por esa persona que un día se tomó el tiempo de ir y acercarse a ti y de presentarte a Jesucristo. Yo recuerdo con mucha alegría a una señora en particular, no me canso de eso porque la verdad es que esa señora hizo algo muy precioso por mí y de verdad que se tomó el tiempo de sentarse, de orar por mí y de permitirme conocer al Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por ella y cada vez que la recuerdo, si está viva, yo sé que es una gran mujer y si no, sé que está en la presencia de Dios. Pero que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga a su familia, a su descendencia. Que Dios bendiga lo que esa mujer hizo por mí. Así que Jesús ora por la evangelización. A la iglesia se le ha confiado el mensaje que trae salvación. Por eso, Dios constantemente va a inquietarnos cuando dejamos de llevar el evangelio a otras personas. Cuando nosotros estamos muy cómodos en nuestra propia vida, créeme que el Señor, sea Dios el Padre, va a responder la oración de Jesús y nos va a inquietar. No nos va a dejar estar tranquilos si no somos una iglesia evangelizadora, una iglesia que discipula, una iglesia que está ayudando a alguien en su caminar con Dios, ¿verdad? La cuarta petición está en el versículo 21 al 23. Por favor, búscalo, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La cuarta petición que hace Jesús en esta oración sacerdotal, Él pide por unidad, por unidad. Y quisiera explicarme un poco de qué se trata esa unidad. Esa unidad, si nosotros lo vemos con detalle, se trata de que la iglesia en ese conjunto sea una expresión real de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. De eso se trata la unidad que el Señor está pidiendo en los versículos 21 y 23. ¿Cómo lo podemos saber? Él dice, así como Dios el Padre mora en el Hijo. Si tú te das cuenta, el Hijo está diciendo que la plenitud de su vida es porque el Padre mora en él. Y de esa manera, Él quiere que el Padre y el Hijo moren dentro de cada creyente. La unidad se da como resultado de la plenitud de la presencia de Jesús en nuestros corazones. De ahí procederá una verdadera unidad. Pero también dice que Él quiere que esa gloria que Dios le dio también esté en cada uno de nosotros. La unidad que el Señor desea para la iglesia es que todos resplandezcamos, no con nuestros logros, sino con la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que seamos llenos con el amor con el que el Padre ama a su Hijo. Ese mismo amor que Dios tiene por su único Hijo, ese amor es el amor que llenará los corazones de los hijos adoptivos de Dios. El Señor Jesucristo pide por unidad, la unidad de la iglesia. Que la plenitud, el orgullo, la gloria de la iglesia sea el Señor Jesucristo. No los títulos, no un nombre de una congregación, no tantas cosas que a veces son vanas, hermanos,
sino realmente la gloria de Dios, que podamos ser un reflejo de esa gloria del Señor. Somos plenos cuando estamos en la unidad, cuando permanecemos en la presencia del Señor. Y por último, con este finalizo, leamos el versículo 24. Dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. La última petición que el Señor hace a su Padre es que cada discípulo que existe y que ha existido en el mundo pueda ser llevado al cielo para vivir con Él. Esta es la última petición que el Señor hace en esa oración sacerdotal. Jesús desea que la iglesia pueda estar con Él en el cielo. Me encanta y me parece un detalle muy interesante en lo personal, cuando el Señor dice que no volverá a beber del vino hasta que no esté reunido con toda la iglesia en el cielo. Es decir, para Él ese momento es tan especial que Él ha reservado ese momento para poder gozarse con la iglesia. El momento en que serán las bodas del Cordero, en que todos los creyentes del mundo y de la historia estarán reunidos con Él en el cielo. Por eso Él le pide al Padre: Señor, yo quiero que toda la iglesia pueda ir al cielo conmigo. Que no sea solamente un privilegio que yo tenga, sino que también todos los que creen en mí puedan ir al cielo conmigo. Él desea que veamos la gloria que el Padre le dio. A veces nosotros vemos a Jesús, sobre todo en épocas como en Semana Santa, vemos a ese Jesús que fue golpeado, pareciera que el mundo se quedara solamente viéndolo como alguien que quedó en la cruz, como alguien derrotado, cosa que no es así, porque Jesús resucitó en gloria y majestad y está sentado a la diestra del Padre. Por eso Jesús pide al Padre que Él quiere que la iglesia lo vean como Rey, la iglesia lo vea como el Rey glorioso, sentado a la diestra de Dios. Así que uno de los deseos de oración del Señor es que la iglesia pueda estar para siempre con Él en el cielo. Va a haber un momento, queridos hermanos, en que dice el libro de Romanos, si no estoy mal, en el capítulo 8, dicen que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Así que si ponemos en una balanza y tú pudieras decir: este ha sido todo mi sufrimiento, todo el dolor que he tenido por causa de Cristo, por causa de seguirlo, dice que eso no se puede comparar a la gloria que el Señor concederá que en ti se ha manifestado. Parte de esa gloria es que tus ojos verán al Señor. Lo verán. Verán al Señor allí. Y no tendrás más que imaginarte, no tendrás más que pensar. No, la Biblia dice que eso va a suceder. Dice que nuestros ojos verán al Señor. Así que esto es la oración sacerdotal. Esto es lo que el Señor pidió a Dios su Padre. Jesús es un gran intercesor, un gran ser que está orando. Y la Biblia nos dice que no solamente, bueno, en este momento Él está orando por nosotros. Pero quisiera, y era lo que quería, que pudiéramos conocer estos aspectos de esa bella oración antes de que Jesús fuera arrestado y fuera quitado del medio de sus discípulos. Qué bueno es poder recordar todas estas peticiones. Que el Señor te protege de caída, que el Señor te protege del engaño del maligno, que el Señor te esfuerza para que tú vayas y hagas la obra de evangelismo, que el Señor te llena con la unidad que procede de su presencia y con la bendición y la promesa de que Él vendrá por nosotros. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias por este tiempo de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, como lo dijo el Señor en este capítulo 17 de Juan. Señor, recordamos que tu Hijo es un gran intercesor, un gran intercesor. Y Señor,
gracias. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesucristo, el gran intercesor, por aquellos cuya fe está hoy flaqueando, por aquellos que las pruebas, las dudas, la enfermedad, los problemas, las contrariedades, los están haciendo pensar en desistir, seguirte, Señor. Por eso hoy, Señor, te ruego que tú sigas protegiendo a tus discípulos de caer y de no levantarse. Señor, de enfriarse, de que se pierdan con el engaño del mundo y del pecado. Por eso hoy, Señor, permite que a través de tus fuerzas podamos seguir perseverando en ti hasta el día, mi amado Señor, en que estemos contigo para siempre. Señor, el poder de Jesús se ha derramado en los corazones de los débiles en esta noche. El poder de Jesús se ha derramado sobre las vidas de aquellos que el enemigo ha querido engañar, Señor. Por eso te pido hoy, Dios, por aquellos que han descuidado también su lectura de la Biblia. Aquellos, Señor, que se esfuerzan por seguirte, pero no tienen el alimento que los va a sostener en el diario vivir. Te pido para que también les ayudes en el nombre de Jesucristo a ser creyentes que escudriñan su Biblia, que leen la palabra, porque un creyente que lee su Biblia no será presa fácil de los engaños del enemigo, mi Rey. Señor, gracias. Protege. Padre, trae ese ánimo para que las Biblias sean sacadas de esas bibliotecas donde están llenas de polvo, Señor. Trae ánimo, Señor, para poder planear en cada mañana o en un momento del día, momentos en que queremos oír tu voz por medio de tu palabra, Señor. Guárdanos del engaño, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, te pido hoy también por la evangelización. Señor, gracias. Quiero darte por aquellas personas que llevan el evangelio. Quiero darte gracias porque todos nosotros somos el fruto de un trabajo de evangelización que alguien hizo en algún momento, Señor. Padre, quiero pedirte hoy por esas personas. Por favor, recompénsales, bendícelos a ellos, a sus hijos, a sus descendientes, Señor. Pero te pido también que pongas en nuestro corazón esa valentía, esa decisión de llevar tu evangelio, de poder llevar tu palabra a otros, porque el Señor Jesucristo oró y yo sé, Señor, que lo que el Señor Jesús te pide, tú lo concedes, Señor. Padre, oramos también por la unidad, para que podamos entender, Señor, que la iglesia será plena cuando sea Jesús el motivo de su gloria y de su alegría. Señor, te ruego que llenes con tu amor a cada corazón de cada creyente y de cada persona que ve este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que podamos ver y experimentar la gloria de Dios. Y finalmente, Señor, añoramos también ese momento en el que iremos a vivir contigo para siempre. Señor, gracias, porque también tú contestarás esta oración. Todo lo que Jesús pidió en el capítulo 17, tú lo concedes, Señor. Bendito sea tu nombre. Y gracias por esa bella faceta del Señor Jesucristo, el gran intercesor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. Y bueno, quiero que meditemos en esta palabra, porque qué bello es conocer que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que oró por nosotros. Dios los bendiga. Espero verles el próximo domingo a las 9 de la mañana. Un abrazo en el amor del Señor. Bendiciones para todos.